En este programa no acostumbramos a hablar demasiado de fútbol porque ya hay suficientes medios de comunicación que le dedican minutos y horas a todos esos entresijos del deporte estrella que es el fútbol. Bueno, digo deporte, pero me parece que también es un negocio. Y yo creo que aquí nuestro amigo José María Gay de Líbana lo tenía clarísimo, porque además le toca por profesión también fijarse en los números, y te diste cuenta enseguida de que hay una gran burbuja económica, hay unos grandes intereses en torno al negocio del fútbol. Y lo has querido plasmar y analizar, desmenuzar en forma de libro, ¿verdad? Sí, bueno, ya digamos en realidad desde hace muchos años, desde los años 80, que yo empecé a dedicarme a estudiar las cuentas de los clubes de fútbol. Además, en clase con mis alumnos siempre cada año les voy metiendo fútbol. También de esta forma tengo más capacidad de atracción, porque si les hablo de una cosa aburrida, igual pues los chavales no están muy atentos. Y bueno, y al final tantos años y de mirar y de ir haciendo y de recopilar y de analizar y de estudiar, finalmente pues aquí tenemos una parte, digamos, de todo lo que he hecho. Lo digo porque todo no cabía en el libro, si no hubiera sido ya una enciclopedia. Y bueno, y aquí se pasa a revista lo que sería la economía del fútbol, se pasa a revista la situación de las distintas ligas, se analizan los clubes, los grandes clubes y los clubes de cada una de las ligas, bueno, pues para ver un poco qué modelos tienen, por qué pierden, por qué se hunden, por qué están bien arriba, bueno, pues un poco conocer las entrañas económicas y espirituales quizás del negocio. Te he de confesar una cosa, muchas veces nos llegan a la redacción del programa, pues nos llegan libros que hablan sobre fútbol, pero más relacionado pues con temas sentimentales, ¿no? De algunos equipos que fueron famosos, de algunos jugadores que fueron clave, pero el tema de la economía y de reconocer que eso es un negocio, como que pasa un poco de lado y rápido. Sí, yo creo que pasa desapercibido porque la gente normalmente en el fútbol lo que sobre todo refleja y lo que vomita en el buen sentido de la palabra serían sentimientos, es decir, cada uno es de un club de fútbol por una determinada razón, por una determinada circunstancia, lo vemos a través de lo que son desestructuraciones familiares, cambios que hay, por ejemplo, cambias de marido, cambias de mujer, a veces los hijos igual se permutan o alguna cosa de estas, pero sin embargo lo que no haces nunca es cambiar de club de fútbol, es decir, que te mantienes fiel y sobre todo porque tienes unos valores, porque identificas unos valores en el club de fútbol. Entonces yo creo que todo esto es lo que muchas veces nos impide el poder analizar la realidad económica que hay detrás del fútbol. Entonces yo, pues aquí lo que pretendo desde hace muchos años, y ahora se refleja en el libro, es un poco el dar a conocer esa realidad económica. Una realidad económica, Alicia, en la que yo te tengo que decir, hacer una confesión. Yo, por ejemplo, cuando voy a Cornellà del Prat, o antes a Sarriá, o antes a Montjuïc, siempre al llegar, siempre aprovecho para hacer el pipí de entrada, ¿no? Así ya me quedo tranquilo, y entonces siempre me encuentro con gente y tal, y me dicen, hombre, ¿qué tal? Igual. Y como yo acabo de llegar de casa y he estado analizando las cuentas del adversario de nuestro club, veo la situación y entonces uno me dice, hombre, es que podríamos fichar a un jugador. Yo digo, ni hablar de fichar a un jugador, tú no sabes el pasivo que tenemos, los gastos que tenemos, el resultado de este año, papá. No, si tú lo dices y tal. Media parte 0-1, descanso, vuelvo a hacer el pipí del descanso y me encuentro también en el lavabo y tal. Dice, oye, esto está... No, como no fichemos a un defensa, vamos mal tal. Acaba el partido 0-2 y la despedida y otra vez al lavabo para despedirme y tal. Y entonces ahí ya, no, como no fichemos a un portero, a un defensa y a un delantero, ¿qué pasa? Que ha habido una transformación, es decir, el que ha salido de casa era un tío racional, era un economista que pensaba con la cabeza, y cuando estás en el campo te transformas totalmente y te conviertes en lo que es un forofo apasionado, o sea, y en este momento pierdes de vista lo que sería el mundo. ¿Qué quiere decir? Que en el fútbol hay que saber conjugar lo que sería el corazón apasionado con la mente fría. Yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es una respuesta tan larga como este libro, pero lo cierto es que no sé en qué momento el fútbol deja de ser solamente un deporte y se convierte en un negocio. ¿Cuándo y por qué? Hombre, yo creo que hemos pasado de lo que era el romanticismo de los años 70, incluso parte de los 80, a lo que es ya el efecto televisión, el efecto fenómeno, ¿no? El fútbol se convierte en un fenómeno que es, digamos, del entretenimiento, de la industria del entretenimiento, en donde no únicamente tiene el fútbol como ingresos, las entradas que vende, los carnets de los socios y de los abonados como antaño pasaba, sino que empieza ya el aterrizaje de la televisión. Entonces televisión y fútbol se entienden muy bien, se hermanan muy bien, y entonces a partir de ahí, claro, las firmas comerciales también ven que la televisión
televisión es un grandísimo aliado para que yo llegue a un acuerdo con el club de fútbol y para tener presencia a nivel pues nacional, internacional, europeo, mundial. Entonces a partir de ahí es cuando cada vez más se va ingresando más. Entonces aquí hay un cambio importante en los años, por ejemplo, en la primera temporada de Josep Lluís Núñez como presidente del Barça, que yo lo pongo aquí, en el año 78-79, el 80 y pico % de los ingresos del Barça eran los carnets de socios y abonados, y solo el 13 o el 14% era la televisión y anunciantes. Al día de hoy los carnets de socios y abonados representan el 12% y el 88% de los ingresos del Barça viene por la televisión, sobre todo, y por el marketing fundamentalmente. Con lo cual, que quiere decir que a partir de este momento, cuando se va evolucionando hacia este modelo, es cuando se pierde, digamos, el romanticismo, ¿no? Antes los partidos eran románticos. Yo recuerdo partidos Español-Barça, Barça-Español, que eran como muy románticos, ¿no? Y ahora ya no, ahora ya son partidos, digamos, de estatus económico. Hombre, había cosas que yo, que no soy aficionado al fútbol, me sorprenden, ¿no? Los que lo vemos desde fuera, digo, ¿cómo puede ser que para ser presidente de un club sea muy importante los negocios que tiene ese señor, la cartera, ¿no? La posibilidad como presidente de tener una buena economía, más que los conocimientos o el amor al club, ¿no? Hombre, yo también creo que ha habido, digamos, procesos muy interesantes, ¿no? En las presidencias de los clubes hubo una época en la que constructores, inmobiliarios, etcétera, hombres de negocios, yo siempre digo que también, a ver, estar ahí también te va bien, en el sentido no para que tú, Dios me libre, meter mano ni forrarte ni nada, pero hombre, te va muy bien a nivel de contactología, es decir, que siempre el fútbol te va bien a nivel de contactología en la grada, pues en el palco también te va muy bien, y a mí me parece muy justo y me parece muy respetable. Lo que pasa es que cada vez más estamos exigiendo un estatus más elevado para que sea presidente del club una determinada persona, y antes cualquiera podía ser presidente del club. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo era estudiante, mi sueño era llegar a ser presidente del Español, y entonces ahora ya sé que no seré nunca presidente del Español. ¿Pero por qué? Porque en aquel momento veía que cualquier personaje, que una persona más o menos relevante y tal, podía llegar a la presidencia de mi club, ¿no? Del Español. Y ahora no, ahora tiene que ser el señor Chen Xiangchen, que tiene muchos millones, o en el Real Madrid un señor que pueda avalar no sé cuántos millones, o en el Barça, bueno, ahí también un aval que se exige, es decir, claro, no todo el mundo puede ser presidente de un club. Y entonces yo creo que ya estamos también delimitando lo que sería, digamos, el derecho de admisión, ¿no? Por tanto, pregunta, ¿serás tú presidente del club? Pues no, serás presidente del club. Depende de tu cartera. Mira, hace unos años estuve en una cena de empresarios alemanes afincados aquí en Barcelona. Hombre, yo estoy esta noche, ¿eh? ¿Esta noche estás? Sí, con ellos, sí. Pues y uno de los, en aquel momento... ¿Los alemanes? Pues no lo hablo, pero lo cierto es que nos invitaron por el programa, y una de las conversaciones que corría por allí era que acababan de fichar un equipo de aquí, de España, a un superjugador por encima incluso de la oferta alemana. Sí. Y claro, y los empresarios que habían allí sentados se tiraban de los pelos y decían, ¿cómo puede ser que nosotros, Alemania, seamos un país económicamente potente en Europa, y en cambio estos españoles que tienen una crisis económica brutal se estén llevando a los buenos jugadores porque tienen mucho más dinero? Es decir, creo que al margen de la economía del país hay otra microeconomía, que es la de los equipos de fútbol, que da igual cuál es la situación de su país. Sí, hombre, interesante que me digas esto, Alicia, porque como igual esta noche me lo preguntan, pues al menos ya voy preparado. Hay una cuestión, yo creo que es el vivo reflejo de la economía de cada país, ¿no? Las cuentas de la Bundesliga son unas cuentas saneadas, los clubes alemanes no invierten en demasía, los clubes alemanes son mesurados en la inversión, tienen una deuda que es adecuada, tienen unos gastos de personal, unos salarios que pagan a jugadores y empleados que son adecuados, son elevados, pero son adecuados, y en cambio aquí en España hacemos las cosas a lo grande, es decir, aquí en España hemos vivido y vivimos todavía los coletazos de una situación de crisis que es consecuencia de haber hecho inversiones exuberantes. Y claro, la inversión exuberante, pero además sin dinero, por tanto con la deuda, y además sin recursos propios, y además gastando más de lo que ingresabas, y además cerrando con déficit. Claro, entonces evidentemente es inexplicable. Entonces, claro, el fútbol alemán, digamos que tiene lo que sería esta persistencia, esta sostenibilidad, siempre
siempre ahí, y el fútbol español tiene su genialidad, tiene los grandes clubes, y luego por lo demás que se sufre, pero yo creo que en definitiva nosotros aquí hemos tenido y tendremos que ir poniendo un poquito el freno de mano. El fútbol alemán es una muy buena referencia a nivel económico, y de hecho la Bundesliga es la segunda liga por ingresos del mundo, por tanto supera la liga española, factura más de 2.000 millones de euros, por tanto yo creo que lo hacen bien los alemanes, pero evidentemente no lo entienden. Bueno, también hay una cuestión que sería la otra parte. Yo imagino que los alemanes también aquí se encuentran a gusto, salen tal. En Alemania durante gran parte del año a las 4 de la tarde ya es de noche, no hay alicientes y tal, y aquí tienen estas playas y este sol y este... Se lo pasan pipa. Hombre, se lo pasan de coña, ¿no? Vamos a hablar de la política, que también está muy unida a la economía y al fútbol, ¿no? Casi que resulta imposible que un partido político hoy en día, sea del color que sea, no tenga en cuenta que hay que ayudar a esos partidos, a esos equipos de fútbol, y que la economía de esos partidos, sea como sea, tiene que tirar, tiene que salir adelante como si fuera un bien del país, casi, ¿no? Hombre, yo creo que ha habido un aspecto que ha sido el tema, digamos, tributario, las deudas que tenían los clubes, que se portaron mal. Se portaron mal, pero también porque se les consentía. Es decir, claro, cuando tú dices, mira qué mal se porta, pero claro, los padres lo consienten al niño, pues el niño se seguirá portando mal. Y es claro, cuando tú dices al niño de buenas a primeras, pam, 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 venga que te pego porque no te portas bien, el niño no entenderá nada, ¿no? Yo creo que en el fútbol pasó esto, había deudas con Hacienda, esas deudas con Hacienda se habían relajado, Hacienda lo había relajado. ¿Por qué? Porque la clase política también en este aspecto estaba relajada, porque tenían un poco de miedo de que si con un determinado club se ponían pues de una forma, igual resultaba que toda una ciudad se levantaba en armas contra el gobierno, y eso lo vivimos con el Sevilla y el Celta cuando teóricamente bajaron a segunda división. Y entonces, bueno, o se pasó al ataque, me parece francamente muy bien que se pasara al ataque. Lo que pasa es que teníamos que darle a los clubes un plazo para que de alguna forma fueran recomponiendo y liquidando su deuda tributaria. Bueno, yo creo que hay que darle al fútbol todo lo que pueda dársele por parte del gobierno. Se ha hecho un paso importante con lo que ha sido el decreto de centralización de los derechos de televisión, porque esto va a permitir el que haya, digamos, un mejor reparto del dinero. Por tanto, esto puede potenciar en la Premier League, lo estamos viendo, ha habido unas mejoras de contratos de televisión, y el Leicester está en la primera posición y el Tottenham está en la segunda posición. Por tanto, creo que es importante también que haya fútbol y que el fútbol tire mucho, que la gente se motive, porque es un poco, digamos, el circo que el pueblo necesita, ¿no? Y hay un pequeño detalle que yo siempre comento, que es que cada vez la liga está empezando antes, ¿no? Está empezando ya a mediados de agosto, algo que a mí hace 4 o 5 años no me entraba dentro de lo que sería mis coordenadas. Bueno, hay una razón muy sencilla. Tú a partir del 15 de agosto, cuando estás de vacaciones, que yo en agosto estoy de vacaciones, a partir del 15 de agosto, como ya has hablado de todo con los amigos en las cenas veraniegas, te ya abordas la siguiente cuestión, que es, bueno, ¿y la política qué? Con lo cual yo creo que el gobierno habrá influido de alguna manera para decirle a la Liga y a la Federación, oye, la temporada que empiece a mediados de agosto, porque si no estos volverán de vacaciones y aquí nos van a organizar la Marimorena. No, lo digo en broma, pero lo digo también un poco en el sentido de que, bueno, cuando tú un fin de semana no tienes fútbol, es un fin de semana vacío. Entonces el fin de semana lleno es aquel que tienes fútbol, que sufres, que tu equipo gana, que tu equipo pierde, el otro, haces números. Bueno, yo creo que no estás por otras cosas. Claro, y si no estás por otras cosas. Yo, por ejemplo, cada vez que no hay fútbol, por ejemplo, si en una jornada no hay fútbol, pues me dedico a mirar las cuentas públicas, me dedico a ver el déficit, a profundizar más en él y tal. Entonces el lunes salgo con las pilas cargadas, ¿no? Y voy vomitando tal. Y de nombre este tío, si yo hubiera tenido fútbol, pues no hubiera hecho esto, claro, por tanto que piensen, ¿no? Bueno, lo bueno será leer este libro y reflexionar a raíz de todo lo que nos cuentas. Dime cómo lo has estructurado y qué vamos a encontrar, qué tipo de información. En principio hay un poco, digamos, lo que sería mi propia vivencia, ¿no? En el campo de Sarriá, con un buen amigo mío. Y entonces, bueno, a partir de ahí un poco cómo planteábamos en aquella época lo que era el fútbol, que era el fútbol romántico. A partir de aquí, ese fútbol romántico, cómo deja de ser romántico y se convierte cada vez más en una industria del fútbol, por tanto ya en lo que sería, no especulativo, pero sí ya en un gran negocio, gran negocio que a veces se gana o a veces se pierde. Luego, sobre todo, intentando ver lo que han sido la evolución de clubes. Ahí tomo mucho como referencia al Barça, luego
luego también al Madrid, el Barça, porque yo la proyección le he seguido a lo largo de todos estos años y es importante, y luego hago una comparación con mi Español, ¿no? En el sentido de ver cómo realmente pues el uno se ha quedado como club de barrio, el Español, y el Barça como club internacional, ¿no? Luego el ver también los grandes clubes, es decir, los que cortan el bacalao a nivel futbolístico, que son los que al final siempre están en las rondas finales de la Champions, que son los que al final siempre acaban ganando la Champions, y luego a partir de ahí ya entonces hacemos el repaso de lo que son las distintas ligas, ¿no? Por tanto, el conocer la Premier, el conocer la Bundesliga, el conocer la liga en francesa, el conocer la liga española con los clubes, los balances, las cuentas de resultados de la penúltima temporada, que son los datos que en este momento había disponibles, pero también comentando un poco la evolución de deuda, de ingresos, etcétera. Y luego, pues sobre todo un énfasis muy especial en lo que sería el coste de los futbolistas, el coste del factor trabajo, y ver que esto realmente a veces se convierte en auténticamente insoportable. Y bueno, y yo creo que ya grosso modo está, porque nos quedaría algún capítulo en el que no, hablo de las ligas, hablo de los clubes. No, yo creo que grosso modo esta es la configuración del libro. Bueno, hay un momento en el que también me gusta detenerme en clubes, es decir, entender pues el modelo del Bayern de Múnich, el del Manchester United, el del Chelsea de Abramovich, el de la Juve, por ejemplo, el del Barça, ya lo he explicado. O sea, un poco que también la gente entienda estos clubes cómo funcionan. Pues por ejemplo, la gente no sabe que el Manchester United es un club que juega fútbol en Old Trafford y que tiene su domicilio en las Islas Caimán y que cotiza en Wall Street, por tanto son cosas. O que el Bayern de Múnich es una sociedad que juega al fútbol, que es el que compite, que el principal socio accionista es el Bayern de Múnich Club de Fútbol, por tanto el de los socios, y que tiene como accionistas a Audi, a Adidas, a Allianz, por tanto que el Manchester United tiene 6 compañías subsidiarias y que pertenece a todo un grupo de holdings empresariales que Red Football de la familia Glazer. Bueno, yo creo pues que todas estas cosas son como interesantes, ¿no? Porque ves lo que sería la otra cara del fútbol. Yo creo que después de leer este libro más de uno se planteará esa pasión desmesurada que tiene, vale la pena, ¿no? Vale la pena leerlo, ¿no? Sí, hombre, no, vale la pena leerlo, no, sobre todo por si hay alguna crítica, pero que no me la hagan llegar, no hace falta que me la hagan llegar, pero sobre todo porque ves el fútbol bajo otro panorama, ¿no? Por ejemplo, ahora yo tengo que conseguir que mi mujer lo lea, porque mi mujer cuando ve algo de fútbol ya automáticamente dice que no, le miro la portada, le gustó la portada, ya está, y les digo, no, pero léelo, no, es que a mí lo del fútbol, no, pero es que otra vez estamos igual, ya es como la alumna que estoy en clase y que cuando empieza a hablar del balance del Barça y del Madrid me dice, profesor, yo he venido aquí a que me expliquen finanzas, pero no he venido a que me expliquen fútbol. Digo, pero déjeme, señorita, déjeme, porque usted lo que quiere es que yo le ponga el balance del BBVA o del Santander, y yo prefiero que ustedes entiendan un balance más normal, que es algo pedestre, que es el fútbol, ¿no? Fútbol, ¿no? Bueno, lo que sí ha conseguido José María Gay del Líbano es que hablemos de fútbol en este programa. Hombre, que normalmente no hablamos de este deporte. Es un mérito, sí, es un mérito, ¿no? Para mí es un mérito impresionante. Muchísimas gracias, Alicia. Saludos cordiales ahí a todos los televidentes, a todos los seguidores, y para mí un honor. Muchísimas gracias. Felicidades por el libro. A disfrutar. Gracias.